Bien, muchas gracias, Uri, por guiarnos con la alabanza. Literalmente, después de tocar, estoy hablando, así que tanto en el video como en la vida real está pasando eso. Así que muchas gracias, Uri, por guiarnos con las alabanzas. Y también para mí es un privilegio estar compartiendo en este tiempo. Muy buenos días a todos, espero que estén bien allí en sus casas, en lo posible en familia, compartiendo este tiempo. Y qué bueno que es poder estar juntos, ¿no? No solamente mirando lo mismo, sino en un mismo tiempo ponernos de acuerdo. Y como dice la palabra, ¿no? Basta que dos personas se pongan de acuerdo acá en la tierra para que el Padre que está en los cielos pueda responder esa oración. Así que qué importante que es poder estar juntos mirando lo mismo en un mismo tiempo, recordando mediante la Santa Cena la obra y el sacrificio de Jesús en la cruz. Y yendo directamente al mensaje, este tiempo de coronavirus, este tiempo de pandemia, o como lo quieras llamar, nos ha dejado varias cosas, tanto como sociedad, como también en tanto los medios de comunicación o como salud, ¿no? En cuanto a la nación. Y son varias cositas, y todas referidas a enfermedad y limpieza, ¿no? Enfermedad y desinfección. Hemos empezado a generar como sociedad una conciencia de esta desinfección. Somos más conscientes de que es necesario desinfectar los lugares cuando uno llega a una casa, tal vez dejar el calzado, echarse alcohol y todas estas cosas, ¿no? Que de a poco nos estamos acostumbrando. Otra de las cosas tiene que ver con la constancia de esta limpieza. Es muy importante no solamente hacerlo una vez al día o cuando recordamos, sino la constancia de la limpieza. Mantener un orden. Decir, bueno, llego a casa, me lavo las manos, quito esto. Y esto es cada vez que salgo, esto es todos los días, antes de comer, limpiar la vajilla, ¿no? Por donde comemos. Es muy importante. Y otra de las cosas que también nos está dejando es la idea de cooperación. Qué importante que es cooperar los unos con los otros y poder darnos cuenta de la importancia de la distancia social, el uso de barbijo, hasta incluso el saludo con los codos, ¿no? Es muy importante que estas tres cosas, la constancia, la conciencia y la cooperación, formen parte de nuestra vida cotidiana en este tiempo, que ha cambiado, que es diferente. Y teniendo en cuenta esto, ¿no? Me he puesto a pensar que esto tiene mucho que ver con nuestra visión como iglesia. Esto que estamos hablando de limpieza, de sanitizar, de desinfectar, tiene mucho que ver, porque fíjense que en este tiempo de coronavirus estamos tratando de luchar contra una enfermedad. Estamos tratando de limpiarnos, de permanecer de alguna manera puros. Y la visión de la iglesia para este año 2020 es la santidad. Vivir en santidad. Y yo sé que me estoy arriesgando porque cuando uno habla de santidad, inmediatamente se genera una distancia, hay un alejamiento. Y esto es algo, hasta incluso muchas veces, es algo que uno lo hace sin pretenderlo, o sea, no lo hace a conciencia. Y entiendo, porque si yo estuviera del otro lado, escuchando, y una persona, un predicador, un maestro, lo que fuera, hablara de santidad, inconscientemente, tal vez yo me desconectaría o pensaría de que es un tema lejano. Porque hemos estado convencidos durante mucho tiempo que la santidad se trata de un lugar al que llegamos, como si tuviéramos que hacer cierta cantidad de puntajes para poder llegar a ese punto de santidad. Cuando uno habla de santidad se imagina la coronita, se imagina los ángeles, y es muy difícil hablar de santidad en una sociedad que cada vez más, mediante estudios nos estamos dando cuenta que les cuesta más luchar contra la frustración. Y para muchos cristianos hablar de santidad es hablar de frustración, porque frustra darnos cuenta que nos cuesta. Pero quiero tomar tres sencillos puntos de acuerdo a la santidad bíblica, lo que Dios nos muestra acerca de la santidad. ¿Es realmente la santidad una utopía? ¿Algo lejano? ¿Algo ajeno a nosotros? ¿Es la santidad un lugar al que llegamos? ¿Recién cuando estemos muertos vamos a ser santos? Bueno, todas estas cuestiones las vamos a estar viendo en esta mañana. Así que primer punto que les quería compartir, y es que la santidad es la condición natural del ser humano.
Saben que cuando vamos a Génesis nos encontramos con la tan conocida historia de Adán y Eva y vemos que Dios hizo al ser humano a imagen y a semejanza. Esto quiere decir que éramos como creación santos, porque Dios es un Dios santo. Y éramos puros e inocentes y la creación estaba sujeta al ser humano. Entonces la creación también era perfecta, buena a los ojos de Dios, dice la palabra. Entonces fíjense cómo desde un origen el plan de Dios, el verdadero plan de Dios, era que nosotros estuviéramos con Él, que fuéramos santos como nuestro Creador. Pero todo cambió cuando viene la enfermedad del pecado. No sé si estás encontrando este paralelo con nuestra situación actual. Viene la enfermedad del pecado y destruye de alguna manera ese plan perfecto de Dios. Y fíjense, de la misma manera que estamos naturalizando todo este asunto de barbijo, todo este asunto de estar encerrado hace más de un mes, ¿quién diría que estaríamos naturalizando esto? Pero nos estamos acostumbrando. Nos estamos acostumbrando incluso a no ser tan afectivos, a empezar a saludar con los codos, a tomar cierta distancia, a desinfectarnos. Tal vez no eras una persona que se lavara constantemente las manos y ahora sí. Empezamos a naturalizar cosas que en realidad no son tan naturales. No es natural tener un documento para poder salir a la calle, para ir a trabajar. Tendría que ser algo natural, tal vez ir a la plaza, tomar unos mates, unos bizcochitos. Incluso ahora el compartir mate se está transformando en algo complicado. Estamos naturalizando estas nuevas costumbres y nos estamos de alguna manera olvidando de cómo era todo antes de esta pandemia. Y lo mismo ha sucedido con el pecado y la santidad. La santidad es la condición natural cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Lamentablemente, tantos miles de años hemos convivido como sociedad, como raza humana, con el pecado, que hemos naturalizado todo esto, a tal punto que una persona no puede imaginar la vida sin tristeza, sin dolor, sin frustración, sin ansiedad. Y es realmente triste, hemos naturalizado el pecado. Y saben que Satanás nos quiere acostumbrar y nos quiere meter esa idea de que es imposible vivir en santidad. Pero en esta mañana Dios te dice, la condición natural, tanto tuya como mía, es ser santos. Dios nos ha creado como raza humana santa. Lamentablemente la enfermedad del pecado vino, destruyó todas las cosas, pero tengo una buena noticia. Tengo una buena noticia. El autor, el creador de todas las cosas, vino también a restaurar esa creación. Y les invito a abrir en el libro de 1 Pedro, capítulo 1. Acompáñenme, 1 Pedro. Aquí tengo mi Biblia. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Muchas personas cuando leen esto están leyendo algo imposible. Ya mientras lo está leyendo dice esto es imposible. Pero en realidad Dios no está demandando algo imposible, sino que Dios ha demandado algo que por naturaleza es así. No solamente como en el primer punto vimos que la condición natural del ser humano era la santidad, sino como acabé de nombrar, el autor vino a restaurar las cosas. El creador vino a restaurar su creación por medio de la cruz, por medio del sacrificio de Cristo, que hoy vamos a recordar. El creador de todas las cosas, el Señor restauró y volvió a darnos la posibilidad de ir a ese origen, a esa esencia. Y como leíamos en 1 Pedro dice, sean santos como yo soy santo. Esto me habla de identidad. Tenemos a un Padre que está en los cielos, que es santo. Y Él dice, como yo soy santo, sean ustedes santos. ¿Saben qué? Esto no se trata de nuestro esfuerzo, sino que se trata de una decisión. Este segundo punto habla de que la santidad no solamente es el antídoto del pecado, sino que es el tratamiento de nuestra alma. ¿Y qué quiere decir esto? Una vez que hemos creído en el Señor Jesús, una vez que hemos aceptado su obra en la cruz, que Él ha resucitado, dice la palabra que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado, pasado, presente y futuro. Y lo más increíble, somos santos a los ojos de Dios. De alguna manera, el antídoto al pecado es la obra de Cristo. Somos limpios, ya no hay nada que nos pueda atar, somos libres del pecado. Pero ¿qué sucede? Dice también
que debemos ser santos. Y es muy interesante porque esto no se trata de llegar a la santidad, se trata que la santidad es nuestro punto de partida. ¡Qué increíble! Nuestro punto de partida como hijos de Dios es la santidad. Somos santos a los ojos de Dios. Entonces esto no se trata de querer agradar a Dios, sino que Dios ya se agradó de nosotros, envió a su único Hijo y de tal manera nos amó que se entregó en la cruz del Calvario. De esto se trata la santidad. La santidad no es un lugar al que llegamos, la santidad es el punto de partida. Yo no sé si recordás cuando aceptaste al Señor, pero te quiero decir, ese día que aceptaste al Señor Jesús, ya desde ese día fuiste santo a sus ojos. Fantástico, es realmente maravilloso. Muchas personas lamentablemente ven la santidad como eso, como algo lejano porque todavía no llegaron, pero en realidad si aceptaste a Jesús es tu punto de partida. Ahora, también, como le acabo de decir, la santidad no solamente es el antídoto al pecado, sino que es el tratamiento. Y en estos tiempos se está hablando mucho de cuál es el tratamiento frente al coronavirus. Y se está viendo de que tal vez no hay un remedio específico, sino que se trata de permanecer, de hacer una especie de tratamiento simplemente para tratar de erradicar esa enfermedad. Y qué loco sería, qué extraño sería si una persona tiene la posibilidad de hacer este tratamiento gratuito. Una persona tiene la posibilidad de hacer este tratamiento gratuito y lo rechaza. Qué raro sería, ¿no? Y muchas veces nosotros rechazamos este tratamiento. ¿Saben por qué? Porque la santidad es un punto de partida, pero también es un camino que debemos transitar. Somos santos a los ojos de Dios, pero lamentablemente han quedado costumbres, han quedado hábitos pecaminosos que la palabra de Dios lo llama ir conforme a la carne. Y es por eso que la santidad no solamente es un punto de partida, sino que es un camino en el cual tenemos que transitar. No solamente es el antídoto que ya nos sana, sino que además tenemos que hacer un tratamiento. Y lamentablemente a lo largo de nuestra vida podemos ver personas que han decidido dejar ese tratamiento y continuar con sus costumbres como si estuvieran enfermos. Qué extraño, ¿no? Ver a una persona curada, pero que actúa como una persona enferma. Lamentablemente muchas veces pasa eso. Han habido personas que han aceptado la obra de cruz, que han tomado el antídoto, pero siguen actuando como personas enfermas, como personas atadas al pecado. Tenemos que tener cuidado con eso, hermanos, porque debemos hacer este tratamiento. La palabra de Dios habla de este tratamiento como caminar con el Señor. Habla como de tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Y también en Romanos capítulo 6, les invito a abrir, habla de la santificación. Como les dije, la santidad es el punto de partida, pero la santificación es el camino, es nuestro tratamiento frente al pecado. Acompáñenme a Romanos capítulo 6, versículo 19. Romanos 6, 19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué pasaje importante, qué pasaje crucial en este tema que estamos hablando. Primer punto, ¿qué es la santificación? ¿De qué se trata caminar con el Señor? ¿De qué se trata este tratamiento frente al pecado? El tratamiento simplemente es entregar nuestro cuerpo, como dice la palabra, entregar nuestros miembros como instrumentos, no a la iniquidad, no al pecado, sino a la justicia. Porque entregarnos al pecado lo único que nos hace es avergonzarnos. El enemigo te quiere avergonzar. Quiere que abandones la santidad o que ni siquiera intentes para que vivas una vida avergonzado de tus actos. Pero el Señor quiere que entreguemos nuestros miembros como instrumentos para la justicia. Y sobre todas las cosas el versículo 22 es clave porque dice: ahora que habéis sido libertados y hechos siervos de Dios, tienen por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
¿Se dan cuenta? La santidad no es el fin, no es la meta. La santificación es el fruto de nuestra decisión, es el fruto de la libertad del pecado que Dios nos ha dado. En otras palabras, cuando aceptás al Señor Jesús, somos santos a sus ojos, somos libertados del pecado. Nuestro punto de partida, ya nuestro comienzo como hijos de Dios es en santidad. Ahora debemos procurar ese camino junto con el Señor y vivir en santidad, a lo que la palabra de Dios llama santificación. El fruto de haber aceptado al Señor Jesús debe ser la santificación. Y el fin, la vida eterna. Es fantástico, qué increíble ese versículo. Grafica perfectamente este segundo punto que les estoy compartiendo. Y luego está ese hermoso pasaje tan conocido. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor, qué obra maravillosa. Entonces, hermano, te animo a pensar de que la santidad es el comienzo. Ya comenzamos en santidad, no es algo que tenemos que alcanzar. El Señor Jesús pagó todo. Realmente la gracia del Señor es suficiente. Ya hemos comenzado en santidad, ahora debemos procurar que el fruto de esa libertad sea vivir de acuerdo a eso. Es ser consecuente, es la verdad. Ser consecuente a lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, primer punto para repasar. Primer punto, la santidad es la condición natural del ser humano. No naturalicemos el pecado, no nos acostumbremos. La verdadera esencia, el origen real del ser humano era estar en santidad para vivir en comunión con el Señor. El pecado vino, pero el autor de la vida restaura todo al enviar a su único Hijo a la cruz. Y como Jesús vino a morir a la cruz del Calvario, entonces fuimos hechos santos a sus ojos, hemos sido limpios mediante su sangre preciosa, y además de todo eso, el fruto de esa libertad que vos y yo gozamos en esta mañana produce nuestra santificación. Debemos dar ese fruto de santificación y vivir en un camino, procurando ser consecuentes al sacrificio de Cristo. Y último punto para terminar, punto número 3. La santidad abre puertas de bendición. Fíjense qué increíble. No solamente el Señor pretendió liberarnos del pecado, hacernos libres, darnos vida eterna, sino que además nos quiere bendecir. Es fantástico. No es un Señor solamente que salva, sino que además quiere bendecirnos, prosperarnos, cuidarnos. Es fantástico esto. Y me hace recordar una historia. Yo más o menos tenía unos 7, 8 años. Estaba en la escuela bíblica el domingo por la mañana y mi maestra, estábamos allí en las salitas de arriba y viene la maestra, ¿no? Estamos con todos los chicos sentados y trae una hamburguesa. Y dice, ¿quién quiere una hamburguesa? Y todos empezamos a decir, yo quiero, ¿no? ¿Quién no quería, siendo chico, ver una hamburguesa a esa hora? Siendo glotón, ¿no? Yo era bastante gordito, me gustaba comer. Y entonces todos empezamos a levantar las manos así como locos, todos queríamos comer. Y la maestra dice, bueno, pero hay una condición, tienen que comerlo con cubiertos. Y todos decimos, qué raro, comer con cubiertos una hamburguesa, ¿no? Se come con la mano. Pero bueno, dice, está bien. Y saca los cubiertos. Para sorpresa de todos nosotros, esos cubiertos estaban repletos de barro. Pero no era como si ella hubiese puesto el barro fresco o húmedo sobre los cubiertos, sino que era un barro que ella había dejado secar durante días porque estaba impregnado. Era un barro seco impregnado en esos 2 cubiertos. Y ella nos dijo, ahora, ¿quién quiere comer? Y nadie emitió palabra. Toda la clase quedó callada. Y es muy importante esto y me deja pensando que esa lección jamás me la he olvidado y nos muestra que esto no se trata de si Dios es menos amoroso o más amoroso. Se trata de que Dios no puede usar algo sucio. Seamos sinceros, nadie agarraría ese cubierto impregnado en su totalidad por barro y lo usaría para comer cualquier tipo de alimento. Cualquier persona en su sano juicio, aunque no tuviera la manera de limpiarlo con detergente o con jabón, agarraría su mano y trataría de sacar el barro. Porque no podemos comer con instrumentos sucios, no podemos utilizar algo así tan desagradable para comer, para alimentarnos. Y déjame decirte que vivir en santidad nos da el privilegio de ser usados por Dios. Y esto, te lo repito, no se trata de que Dios sea injusto o que sea menos amoroso.
¿Saben qué? En la cruz del Calvario vemos la armonía perfecta entre el amor de Dios y su justicia. Porque ¿saben qué? Por amor a nosotros Dios envió a su único Hijo, pero también su justicia fue severa con Jesús, porque fue humillado, fue clavado en esa cruz. Dice la palabra que fue hecho maldición y cargó con todos nuestros pecados y Dios lo tuvo que desamparar. Esto no se trata de que Dios no amara a su único Hijo, sino que lo hizo por amor a nosotros. Fue la única manera en que el amor no sobrepase su justicia y que su justicia no sobrepase su amor. Porque Dios vive en perfecta armonía entre su amor y su justicia. Entonces, cuando decimos que vivir en santidad nos permite ser usados, y no vivir en santidad no nos permite ser usados, no nos habla de un Dios que es menos amoroso o que es injusto, sino que es la realidad. No puede utilizar algo sucio. ¿Y sabes qué? Esto me hace recordar también que literalmente hace unos días, cuando refrescó, creo que fue el martes a la noche, empezó a refrescar, vino un viento muy frío y yo en la cama tenía un par de cobijas, pero la verdad quería tener algo extra. Y voy al ropero y mi mamá había llevado hace unas 2 semanas un acolchado para poner en la cama, otro abrigo más para poner, y lo había llevado a lavar para tenerlo para usar en estos días así de frío. Y yo voy a buscarlo, agarro en el ropero y lo saco de su empaque. No tenía como una especie de bolsita. Yo lo saco de su empaque y lo extiendo, digamos, para ponerlo en la cama. Y era increíble el aroma limpio que desprendió ese acolchado. Y empezó a inundar literalmente toda la pieza ese aroma a limpio. Porque no era un perfume, era simplemente el hecho de que esté limpio, ¿no? El jabón que habrá usado, no lo sé, pero generó que se convierta todo el ambiente en aroma limpio, un aroma agradable. Y justo era la noche, entonces yo después voy a la cocina para tomar un poco de agua antes de irme a dormir y realmente el olor, ese perfume, llegaba hasta la cocina. ¡Qué increíble! No sé si te has puesto a pensar de esta manera con respecto a la santidad. La santidad no es solamente un requisito para servir a Dios. Dios no lo hace para vernos sufrir o para hacernos sentir frustrados. No lo hace para que nos enojemos con nosotros mismos o para que estemos amargados por no llegar a cumplir con la meta. Para nada. Santidad es eso, hermanos. Es estar limpios y desprender ese aroma agradable al corazón de Dios. Es una manera de adorarle, de honrarle, de darle toda la gloria. Y llenó, si un simple acolchado llenó mi habitación y hasta mi cocina de ese perfume limpio, ¿cuánto más nuestra vida? ¿Cuánto más nuestra vida puede dar ese perfume agradable a los ojos de Dios y a las personas que nos rodean? Y te animo a no ver la santidad como algo imposible, o como algo utópico, o como algo lejano a nosotros, sino que la santidad es el camino por el cual vos podés bendecir al que tenés al lado y podés agradar al corazón de Dios. Y, ¿sabes qué? Yo pensaba, ¿quién hubiese agarrado esos cubiertos sucios? Cuando era chico y estaba en esa lección de escuela bíblica y veía a mi maestra con los cubiertos sucios, yo decía, ¿quién puede agarrar esos cubiertos sucios y usarlos? ¿Saben quién? ¿Saben quién puede agarrar esos cubiertos sucios llenos de barro y usarlo para su gloria? El Señor Jesús. ¿Sabes que un día hemos decidido creer en el sacrificio que Él hizo en la cruz? Hemos decidido creer que su sangre santa, pura, sin mancha, nos limpia de todo pecado. Hemos decidido creer que Él nos amó tanto que agarró estos cubiertos, agarró mi vida, agarró tu vida, llena del lodo cenagoso del pecado, y la purificó y la lavó con su sangre preciosa. Hermanos, seamos consecuentes a eso. No nos perdamos bendiciones por volvernos a ensuciar. De esto se trata, de desprender un aroma de santidad agradable, honroso a sus ojos, y que Dios pueda estar complacido de ver hijos e hijas obedientes, que son santos porque Él es santo. Esto se trata de una relación de padre con su creación, con sus hijos. Esto no se trata de demandar algo imposible, sino que el Señor Jesús ya nos hizo santos. Ahora debemos caminar y dar ese fruto de santificación. Y esto me hace recordar a una canción que solemos cantar mucho,
que dice: oh, cuánto yo amo la cruz de Jesús y la sangre que en ella Él vertió. No solo lava mis pecados, mas transforma toda mi alma a la imagen de aquel que me amó. Hermanos, la sangre de Jesús, de la obra de la cruz, no solamente el Señor pretende lavar nuestros pecados, sino transformar nuestra alma a la imagen de aquel que nos amó, que ha sido el Señor Jesús. ¿Qué les parece si cantamos esta canción? Solamente el coro, lo que sería ese fragmento. Y te animo a cantarlo o a manera de oración, decírselo al Señor y cantarlo para tu corazón, para esta semana comenzar. Y te desafío de parte del Señor a comenzar una vida en santidad. El Señor quiere bendecir a nuestra iglesia, bendecirnos como familias ahora en este tiempo de cuarentena, que podamos desprender este aroma de gratitud, de gloria y de santidad, y que cada uno de los que venga perciba este perfume y dé la gloria a Dios. ¿Qué les parece si cantamos? No solo lava mis pecados, mas transforma toda mi alma a la imagen de aquel que me amó. Una vez más. No solo lava mis pecados, mas transforma toda mi alma a la imagen de aquel que me amó, a la imagen